Bienvenidos, me complace verlos a todos, especialmente a los profesores y estudiantes de las sedes regionales, que ya los conozco, ya fuimos a las sedes y tuvimos alguna interacción, entonces algunos los distingo así de cara. También darle la bienvenida a los que vienen de las otras universidades, de los estudiantes extranjeros, también bienvenidos. La idea de esta charla de instrumentación es hablarles básicamente lo que compone un equipo XPS convencionalmente, pero enfocarlo en nuestra plataforma, ¿sí? Porque enfocándolo en nuestra plataforma ustedes van a tener como idea de qué experimentos pueden hacer o cómo pueden diseñar como tal su experimento, o sea, de lo que disponen, de la instrumentación que tienen disponible para poder diseñar sus experimentos y así poder potenciar sus investigaciones. Entonces, ya digamos en las charlas de fundamentos, ustedes pudieron saber aproximadamente, bueno, en qué consiste la técnica de XPS, qué es lo que medimos un fotón, un electrón excitado por un fotón, y cuáles son los tres elementos básicos que componen como tal la técnica o las técnicas de espectroscopía: una fuente de luz, en nuestro caso es una fuente de rayos X, una muestra y un detector, ¿sí? Entonces básicamente esos elementos se repiten en todas las técnicas espectroscópicas, pero como tal en XPS vamos a ver en detalle cuál es la fuente de luz que tenemos, cuáles son las que dispone nuestro laboratorio y básicamente cómo pueden, digamos, ustedes medir adecuadamente la muestra, ¿sí? Hay una cosa que hay que tener en cuenta, es que la técnica XPS requiere una instrumentación bastante robusta en cuanto a vacío, ¿sí? No podemos medir como tal a presiones cercanas a la atmósfera, ni tampoco podemos medir a presiones atmosféricas aún. Entonces necesitamos una instrumentación bastante robusta en cuanto a vacío. Básicamente estamos cercanos a la presión de vacío del exterior como tal, que es 10 a la menos 13 bares. Nosotros estamos a 10 a la menos 9, 10 a la menos 10, en algunos momentos hemos alcanzado 10 a la menos 11. ¿Eso de qué depende? De la limpieza de las muestras que ustedes vayan llevando. ¿Sí? Digamos, si tienen muestras muy contaminadas, el equipo se va a ir contaminando en función del tiempo y vamos a ir perdiendo vacío y en algún momento vamos a tener que adecuarlo nuevamente. ¿Cómo se adecua el equipo? Básicamente se hace un horneado con el objetivo de eliminar toda, digamos, la contaminación que él tenga acumulada, y ahí como tal el equipo empieza a recuperar nuevamente condiciones de vacío, ¿sí? Dada a esta limitación de ultra alto vacío, únicamente la técnica se limita a muestras sólidas, ¿sí? Tenemos una limitación en cuanto a que medimos muestras sólidas. Hemos medido nanopartículas en dispersiones acuosas, sí las hemos medido. ¿Cómo lo hemos hecho? Hemos hecho deposiciones, ¿sí? Deposiciones en slide, y la idea es que, digamos, quede como tal la nanopartícula ahí inmovilizada, aglomerada, y podamos como tal medirla por XPS en algún momento, ¿sí? También es importante que ustedes conozcan que para cuando ustedes seleccionan una muestra para XPS, tienen que tener como una cadena de custodia de la muestra, ¿sí? Una cadena de custodia, ¿qué quiere decir? Que ustedes tienen que saber o tener en mente que van a aplicar esta técnica como una técnica de caracterización de su material y no pueden, digamos, cogerla con la mano, dejarla ahí tirada y luego guardarla. No, va a tener un proceso de limpieza, va a tener un proceso de asepsia diferente a las otras técnicas, ¿sí? Entonces es importante como que ustedes tengan en mente siempre que hagan una muestra o un material, qué técnicas van a hacer, y si seleccionan XPS como tal ya tienen que saber qué es lo que tienen que mantener asepsia, nunca coger la muestra con las manos desnudas, sino siempre con guantes, guardarla en un desecador y en lo posible medirla en el menor tiempo posible. Sí, en el menor tiempo posible pasarle XPS porque ya va acumulando carbono en función del tiempo. Entonces, en ese sentido es importante saber qué es el vacío, cómo se define, ¿sí? Algunos dicen que es la ausencia de materia completa, entonces hablan del espacio exterior. Otros dicen que es una presión menor a la presión atmosférica, ¿sí? Entonces para eso se usa instrumentación como tal, tenemos bombas de vacío. Y vamos a ver cuál es el sistema de bombeo vacío que tiene nuestro equipo, ¿sí? Que es un sistema de vacío por arrastre, ¿sí?
La clasificación de vacío, ¿sí? Un vacío, digamos, primario o bajo vacío, que lo logro con una instrumentación primaria, una instrumentación no tan robusta, pero nosotros nos queremos mover en este rango entre muy alto vacío y alto vacío, ¿sí? Ultra alto vacío. Necesitamos muchísimo vacío, ¿para qué? Para que el camino libre del electrón sea el mayor posible, ¿sí? ¿Qué quiere decir el camino libre del electrón? Que él no se vaya a colisionar con ninguna otra molécula, ¿sí? Él vaya a llegar libremente al detector, y así yo pueda medir su velocidad, determinar su energía cinética y luego determinar su energía de enlace. Este es el sistema de vacío de nuestra plataforma, ¿sí? Nuestra plataforma siempre está en vacío, digamos la cámara de análisis cercano a la menos 9, menos 10 o menos 11. Es la parte como más sensible que necesitamos que esté en vacío. También disponemos, digamos, de medidores de vacío en todos los puntos claves de la plataforma como tal. En la cámara de introducción necesitamos que la muestra llegue a un vacío primario por 10 a la menos 8 milibares, que nos indica a nosotros que ya la muestra, digamos, está libre de humedad y además que ya pudo desorber algunos contaminantes fisisorbidos, ¿sí? Entonces, contaminantes fisisorbidos como ¿qué? Como CO2, como gases que pueden estar débilmente anclados a ella y yo los quiero retirar porque ellos me van a, digamos, pueden fisisorberse en la cámara de análisis y puedo ocasionar daños en la instrumentación. Entonces, cada sección del equipo que mide, digamos, está separada por una válvula de gaveta. Ahorita vamos a mirar qué es una válvula de gaveta y cómo, digamos, se aísla como tal cada parte del equipo. El equipo es modular, entonces eso quiere decir que yo voy aislándolo parte por parte. Eso quiere decir que si el equipo sufre un daño en esta parte, no va a afectar al resto del equipo. Lo mismo en las otras partes. Entonces, esas válvulas de gaveta me permiten a mí reparar el equipo de manera modular. No quiere decir que si tengo un daño en la cámara de carga, puedo afectar la cámara de análisis, ¿sí? Entonces, en esta parte, digamos, en la línea de transferencia, ya las muestras previamente evacuadas van a seguir con una segunda evacuación. Ahí van a llegar a un alto vacío por 10 a la menos 10. Ya, digamos, ellas van a terminar de desorber todo lo que tengan fisisorbido. Y posteriormente yo decido a dónde las envío. Como ustedes pudieron ver ayer, el equipo dispone de tanto de la cámara de análisis como de la celda de alta presión y alta temperatura. Entonces yo acá decido, bueno, quiero hacer un tratamiento térmico, voy a ir a la celda de alta presión y alta temperatura o voy a medir de una vez a la cámara de análisis. Entonces, como les contaba, para llegar a condiciones de vacío se requiere una instrumentación robusta, una instrumentación que va anclada, digamos, de manera de arrastre. Entonces, digamos, las bombas scroll son las primeras que hacen un primer prevacío, ¿sí? Las bombas scroll llegan como tal a un vacío máximo por 10 a la menos 2 milibares, ¿sí? Ya no, digamos, de ahí no va a llegar a ningún vacío siguiente, sino que a las menos 2 milibares ya es como su punto tope. Entonces ellas hacen como el primer trabajo y son las que más sufren en el sistema de vacío, son las que, digamos, son las encargadas de romper desde presión atmosférica a un primer vacío por 10 a la menos 2. Estas bombas son, digamos, las llaman bombas secas porque como tal la bomba scroll no tiene aceite para lubricar sus aspas o sus scroll, ¿sí? Bueno, acá estoy intentando reproducir este video. Básicamente acá lo que muestra es cómo funcionan los scroll. Un eje fijo como tal anclado al cuerpo de la bomba y un eje rotatorio. Ese eje rotatorio es el que se encarga como tal de sacar todas las moléculas en el espacio confinado que estemos, digamos, succionando la bomba para romper ese primer vacío. Posteriormente llegan las bombas turbomoleculares. Las bombas turbomoleculares ya no son, digamos, necesitan del primer prevacío que hace la bomba como tal scroll y entra ya, digamos, a hacer un vacío por 10 a la menos 6 milibares. Ella básicamente lo que transmite es el momentum de sus aspas a las moléculas que están confinadas en el espacio que yo la tengo operando. Y ese momentum como tal lo que hace es sacar la molécula por el exhausto de la bomba, ¿sí? Entonces, esta bomba y la bomba scroll funcionan siempre de manera, digamos, anclada. La bomba scroll hace un primer prevacío y luego entra la bomba turbomolecular. Eso quiere decir que nunca puedo tener una bomba turbomolecular operando sin una bomba scroll. O sea, siempre tienen que estar las dos bombas
operando para que, digamos, funcione de manera correcta la bomba scroll. Ya posteriormente, pues llegamos a un vacío por 10 a la menos 6, entran las bombas de iones o las bombas, digamos, de cartuchos como tal, y las bombas no son bombas mecánicamente, digamos, móviles, sino bombas inmóviles. Tengo como tal estas bombas que como tal tienen estos cartuchos, los cuales yo aplicando una diferencia de potencial van a emitir electrones por el espacio en el cual ellas se encuentran confinados y van a ir como tal a hacer alguna reacción química con las moléculas que estén allí. O lo que hacen como tal es atrapar todos los gases que deban estar en el espacio en el cual yo la tenga operando. Ya esta bomba como tal me ayuda a mí a llegar a un vacío por 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 milibares. Sí, es una bomba que trabaja de manera continua, con un campo electromagnético, y como tal me ayuda a mí a bajar a condiciones de alto vacío ya. Sí, porque la bomba iónica como tal funciona como tal en un vacío por 10 a la menos 6 milibares. Les quería mostrar esta foto que digamos que fue un daño que tuvimos en el equipo, un daño de la bomba iónica. Si ustedes pueden ver acá se encuentra quemado. Eso fue un daño eléctrico que tuvo el equipo, y se apagaron las bombas turbomoleculares. Las bombas turbomoleculares se apagaron por un daño eléctrico, y como tal la bomba de iones quedó funcionando a una presión por 10 a la menos 2 milibares. Entonces, a la bomba funcionar a esas condiciones que no está diseñada, la bomba empieza a hacer cortocircuito, ¿sí? Entonces, al hacer cortocircuito, pues se queman los paneles quemados, la parte en la cual se encuentra la bomba de sublimación de titanio se quemó. En ese momento, pues lo que hicimos fue comunicarnos con Casa Matriz y mirar como esta parte, cómo se encontraba, enviarle fotos, y lo que ellos dijeron es que la bomba estaba completamente fuera de funcionamiento y que tocaba comprar otra bomba. Pero nos pusimos de curiosos y dijimos, bueno, hemos reparado ya las bombas scroll, sabemos reparar las bombas turbomoleculares, podemos reparar una bomba iónica. Entonces, en ese momento empezamos como a meternos en todos los webinars que daba la casa matriz de la bomba, no SPETS sino de la bomba, y empezamos a preguntar como, ¿esta bomba se puede reparar? ¿Qué podemos hacer? Y uno de los conferencistas dijo, sí, la bomba es posible repararla, o sea, no tienes que comprar una bomba nueva, como nos decía la casa matriz. Y lo que hicimos fue comprar estos paneles, ¿sí? Compramos los paneles, vimos que era fácil reemplazarlos. Los reemplazamos, hicimos mediciones que estuvieran, digamos, bien aterrizados, que no hubiera cortocircuito nuevamente, y encendimos la bomba. O sea, lijamos toda la parte que se encontraba quemada, fue lijada con acetona. Nos demoramos un montón de tiempo como volviendo la bomba a condiciones como si estuviera de fábrica nuevamente, y pudimos, digamos, rescatar la bomba, porque, digamos, el costo-beneficio de una bomba de estas puede costar 250 millones de pesos. Pero los paneles únicamente costaron como 50 millones de pesos, entonces ahí nos ahorramos un poco de dinero, ¿sí? Ya la mano de obra y todo pues fue nuestra mano de obra, pero pues aprendimos bastante de cómo funcionaba la bomba como tal, o sea, cómo funcionaba, cómo se podía reparar, si era posible o no era posible. Digamos que fue, digamos, algo curioso, porque ya estábamos como preocupados porque esta era la bomba de la cámara de análisis, y si la cámara de análisis no estaba a condiciones de alto vacío, por más de que estuviera sirviendo toda la instrumentación, las fuentes, el detector, no se podía como tal operar el equipo. Pregunta. ¿El sistema de operación se hace manualmente o ellos deben tener un permisivo? ¿El sistema de operación se hace manualmente o para entrar una a continuación de la otra debe tener permisivo? Ya les muestro acá. Como la turbomolecular y la iónica, en este caso. En el sistema de vacío que, digamos, está diseñado por SPETS, ellos tienen como unos relés de arranque. O sea, arranca primero la turbomolecular y luego arranca primero la bomba scroll. Cuando llega un vacío de la menos 2, arranca la turbomolecular inmediatamente, ¿sí? En el sistema de vacío diseñado por SPETS. Y ya la parte de accionar la bomba iónica y de sublimación de titanio sí se hace manual. Se hace manual, o sea,
Cuando ya yo veo que la bomba turbomolecular llega a un vacío de la -6, enciendo la bomba iónica y la bomba de sublimación de titanio. Entonces ahí digamos que ya esa parte se hace manual. También cuando está todo en condiciones de operación correctas, se supone que si hubiera pasado ese daño, el sistema de vacío tendría que haberlo detectado antes de que se hubiera quemado la bomba iónica, pero ahí se apagó el computador. O sea, fue un daño Entonces, como se apagó, no pudo hacer control. Se apagó todo, entonces la única que quedó funcionando fue la bomba de iones y por eso fue que hubo... Es que me quedaron doliendo esos 250 millones. Si tengo funcionando la iónica, en la medida que se vaya cayendo la presión, o más bien vaya subiendo la presión, y llegamos a ese 10 a la -6, que es el punto de arranque de la iónica, ese sistema de todas maneras lo protege, saca la bomba. Ya adecuamos, o sea, después de ese año adecuamos la caja de control para que entrara una protección a la -6 okay. Y la apagara, ¿sí? Después de eso, pues tomamos medidas correctivas para que no siguiera ocurriendo, porque pues es muy probable que un daño eléctrico vuelva y pase, digamos, eso fue un daño eléctrico en Piedecuesta, entonces apagó muchos equipos, fue algo como en toda la sede. Entonces en ese caso nosotros sufrimos esa baja, otros laboratorios sufrieron otras bajas de otros equipos. Y esta es la bomba de titanio sublimado, es una bomba también mecánicamente estática y la bomba es esto, 3 filamentos de titanios con un cartucho, el cual digamos con diferencia de potencial sublima estos 3 filamentos. Y esos 3 filamentos sublimados van a ir como digamos en búsqueda de las moléculas que pueden estar en el espacio confinado con el objetivo de atraparlas y pegarlas como tal a los cartuchos de la bomba de iones. O sea, ella funciona, digamos, como la bomba scroll y la bomba turbo, la bomba de sublimación de titanio y la bomba iónica funcionan dual, ¿sí? Funcionan siempre las dos. Entonces, una bomba de sublimación de titanio siempre va a estar pegada a una bomba de iones, o sea, siempre van a estar juntas. Lo mismo que la bomba scroll con la bomba turbomolecular. Esta también, bueno, cuando se nos dañó la bomba de iones, también se nos dañó la bomba de sublimación de titanio, ¿sí? Entonces ustedes pueden ver cómo las piezas se quemaron y digamos, en cierta manera se oxidaron por el cortocircuito que hubo, ¿sí? Entonces luego nos tocó lijar estas partes y reemplazar estos filamentos, pero eso ya era como algo de rutina que habíamos aprendido cuando instalaron el equipo. Fue entrenamiento que nos dio SPETS de cómo se reemplazaban esos filamentos de titanio, ¿sí? Cómo se reemplazaban, cómo se medían y cómo se garantizaba que estuvieran correctamente aterrizados. Y esta es la válvula de gaveta. Nuestro equipo tiene válvula de gaveta por todas las secciones para aislarlo. O sea, para aislarlo en el dado caso que yo tenga una falla en la línea de transferencia, no afecte como tal la cámara de análisis, ¿sí? También me facilita a mí el mantenimiento. Entonces, como les contaba ayer, nuestro equipo es modular. Eso permite que, digamos, yo adecúe futuros equipos a la plataforma, ¿sí? La plataforma se supone que en algún momento vamos a adicionar equipos para hacer ciencia de superficies y como tal vamos a ir completando la plataforma, ¿sí? La idea es un LACE, luego otro posible equipo para hacer películas delgadas, para los que trabajan en filmes delgados, ¿sí? Entonces la idea es como irla completando aprovechando ese sistema de vacío que tenemos ya adecuado. Sí, el sistema de vacío que tenemos adecuado es un sistema costoso. Digamos, cada bomba mecánica, hace poco coticé una, vale alrededor de 50 millones ya con todo lo que tenemos nosotros, digamos, de depreciación del peso, etcétera. Entonces, una bomba puede costar $12,000, $13,000. Entonces, digamos que eso nos ayuda a ahorrarnos un poco de dinero y hacer, digamos, adecuaciones a la plataforma. Ese tubo que es la línea de transferencia, esa es su función, irla completando, o sea, irte colocando equipos de las mismas características de caracterizar superficies e irlas, digamos, potenciando y llevando a cabo, digamos, en la misma plataforma. Entonces la válvula de gaveta lo que hace a mí es aislarme las secciones del equipo, ¿sí? Son válvulas de gaveta diseñadas para trabajar en alto vacío. O sea, no son válvulas de gaveta diseñadas para trabajar a altas presiones, sino en alto vacío. Entonces digamos que ella lo que es un actuador y como tal una compuerta que cierra y abre el espacio. Entonces por ahí yo puedo
colocar y pasar los manipuladores. Manejamos condiciones de alto vacío, medimos materiales sólidos, pero tenemos una preparación de muestra muy simple, ¿sí? Una preparación de muestra muy simple, que ¿en qué consiste? Un portamuestras metálico, se usa cinta de cobre de doble cara y sobre él depositamos todas las muestras, ¿sí? Entonces básicamente lo que tenemos es, podemos medir láminas con dimensiones mesuradas, no podemos medir láminas grandotas, la idea es que sean de 1 centímetro por 1 centímetro. Si son láminas más grandes podemos intentar medirlas o podemos cortarlas, ¿sí? Sabemos que trabajamos a condiciones de alto vacío y eso nos limita también. Una lámina muy grande se va a demorar muchísimo en llegar a condiciones de alto vacío, entonces necesitamos láminas pequeñas o muestras pequeñas. Cuando dices grande, ¿se refiere al área o al espesor o ambos? A ambos. No podemos tener tampoco con un espesor muy alto porque, digamos, depende, ahorita les voy a hablar, depende de la fuente que yo vaya a usar. Porque si uso una fuente, digamos, uso la fuente no monocromada, puedo tener muestras un poco más altas, pero también si uso la fuente monocromada, tengo que tener muestras no tan gruesas. Ahorita les muestro básicamente. Material metálico sería de 1 centímetro por 1 centímetro. ¿Y qué espesor máximo? Puede ser 0.5 centímetros. O sea, medio centímetro. Sí. Sergio, aquí tengo una pregunta que me preocupa. ¿Qué recomendaciones das para entregar la muestra de XPS? Porque uno le dice al estudiante, uno mismo, mire, coge la muestra y la lleva allá. Y ayer con las explicaciones de Víctor, pues está muy contaminada. O sea, ¿cómo podemos prevenir los usuarios para entregar la muestra? Y pues yo veo que allá hay una limpieza con isopropanol, quizás sea algo, pero me parecería importante sus recomendaciones dada la experiencia para la entrega de muestras y evitar un poco esa contaminación que a veces... Bueno, la mayoría, el 99.9 de las muestras tienen una alta contaminación de carbono. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si son muestras, digamos, sintetizadas en laboratorio para investigación, sintetizarla y llevarla en el menor tiempo posible al laboratorio, ¿sí? O sea, si es para investigación, ustedes tienen que contemplar que la sintetizo, digamos, esta semana y máximo 15 días llevarla al laboratorio, ¿sí? O si no, digamos, otra parte es que ustedes nos permitan a nosotros calcinarla. O sea, digamos que digan, no, pues yo la calciné a 500 grados centígrados, por favor, no sé, háganle un tratamiento térmico, pueden usar la misma temperatura, porque ahí, digamos, la muestra queda sin esa contaminación de carbono, porque ella empieza a contaminarse apenas uno la prepara. Otra recomendación es guardarla de manera adecuada en un desecador, ¿sí? En un desecador, en una parte muy limpia. Y la más importante es manipularla siempre con guantes. Digamos, en la industria a veces es complicado porque uno le dice al operador, córteme la muestra ahí, démela, y el operador lo corta de una vez. Entonces ahí esas sí las tenemos que limpiar en ultrasonido nosotros, ¿sí? Las limpiamos en ultrasonido, digamos, las intentamos como manipular de otra manera porque sabemos que el investigador no es el que toma la muestra, es el operador. Entonces ahí ya es otro cuento en cuanto a la manipulación de la muestra. A veces no se puede controlar cómo la corta el operador o cómo, digamos, es una sección de una manguera o algo así que han llegado. Entonces a veces no hay como ese cuidado, digámoslo así. Yo tengo otra pregunta. Ayer cuando nos estaba mostrando el equipo, yo pregunté que si hacían algún tratamiento antes de, porque pues nos estaban explicando que los halógenos eran bastante corrosivos y pues me dijeron que confiaban en la persona en quien entregaba la muestra. No se hace un tratamiento, digamos, antes de, aunque sea visual o no sé, químico, para evitar que se exponga el equipo a materiales corrosivos. Es posible, pero digamos, un tratamiento para evitar que el material evitar que el equipo se exponga a halógenos es difícil. O sea, lo que se hace es un espectro general primero. Si digamos, yo puedo medir halógenos, puedo medir flúor, cloro, azufre, puedo medir esos que son bien corrosivos en el equipo, pero no puedo hacer un perfil de profundidad, ¿sí? Ahorita les explico qué es un perfil para los que no tienen, digamos, conocimiento. O sea, no puedo hacerle un niche, no puedo limpiarlo con iones porque ellos van a salir disparados por toda la cámara de análisis, ¿sí? Entonces, digamos, para las muestras que son metales,
los que usan muestras metálicas para diferentes aplicaciones, etcétera, yo puedo como tal hacer una limpieza con iones de argón por 30 segundos y quitar todo ese carbono de contaminación, ¿sí? Para los polvos es un poco más difícil, porque los polvos, si yo llego y cojo y le acciono como tal el cañón de iones, pues los voy a esparcir por toda la cámara de análisis, a menos que yo haga una pastilla. Si yo hago una pastilla como tal, puedo intentar hacer un itching. Si, por ejemplo, uno tiene una muestra que se sublima, yo tengo mucho ese problema con algunos de los fluoruros que trabajo, y tiene un promedio pues distinto de vida para sublimarse. Hay unas que pueden resistir 2 horas, hay otras que pueden resistir 2 días máximo, y uno lo advierte cuando llega a la unidad. Bueno, mi muestra se puede sublimar. ¿Cómo ustedes controlan? Y la otra pregunta es, ¿hay definitivamente muestras que en tu experiencia no son viables por el mismo manejo de la preparación? Bueno, profe, la primera respuesta es, cuando se subliman o cuando son muestras así tan sensibles, a veces lo que hacemos con el usuario es decirle, prepárelas en el laboratorio de nosotros. O sea, venga acá y haga la síntesis si usted puede. O sea, díganos cómo usted, qué requiere, si usted puede, si requiere una plancha, usted puede traer los reactivos, etcétera. Pues díganos para que usted apenas la termine de preparar, la metamos al equipo y podamos medirla, porque nos pasó alguna vez con una muestra de una universidad que también era una muestra muy sensible. O sea, mientras la transportaban del sitio al laboratorio, la muestra cambiaba un montón. Entonces le dijimos, no, pues venga acá, haga la novización, etcétera. Nosotros le conseguimos todo y apenas la terminó el estudiante de preparar, de una vez se introdujo al equipo. Básicamente se midió ese día, o sea, era una muestra como un experimento completo ahí en todas las instalaciones del laboratorio. ¿Por qué? Porque, digamos, en algún momento también nos pasó con una muestra de grafeno acá de algún profesor de la universidad, que intentamos medirla y la preparamos y al otro día la muestra ya no estaba. Entonces, básicamente nos pasó eso y el profesor, pero no, o sea, la muestra no soportaba ni condiciones de alto vacío, se degradaba muy rápido y no se podía medir. Entonces le tocó cambiar la síntesis para poderla medir por XPS, ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos con las muestras que son de esa naturaleza. Intentamos como decirle al usuario como que también tenemos disponible en nuestro laboratorio si él requiere como tal preparar la muestra en el laboratorio. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Cómo se toman las muestras de madera y cómo sería el traslado? Bueno, las muestras de madera, el objetivo es que siempre las manipulen con guantes, ¿sí? Sabemos que son muestras que vienen de campo, ¿sí? Entonces, esas muestras de campo, como digamos, si la toma un estudiante, pues puede como tal manipularla de mejor manera. El traslado, digamos que no es como tan sensible. O sea, se tienen que, digamos, guardar en bolsas Ziploc. Se tiene que guardar en bolsas Ziploc y pues, se pueden enviar como tal al laboratorio. ¿Sí? No es un traslado muy sensible. Esas muestras en algún momento medimos de esa naturaleza de muestras de la sede de Málaga. Creo que ellos estaban intentando como determinar alguna especie de barniz que le ponían a la madera. Entonces, generalmente esas muestras no se introducen de una vez a la cámara de análisis, a la cámara de carga. Se introducen primero a la Glovebox y dejamos que la muestra como tal pierda toda la humedad en la Glovebox para poderla introducir a la cámara de carga, ¿sí? Pero sigamos, yo quisiera medir el contenido de humedad que tiene, el porcentaje de humedad. En XPS no lo podrías hacer. En XPS no lo podrías hacer porque, digamos, no tenemos cómo medir esa pérdida, ¿sí? Tú lo podrías hacer, una prueba sencilla sería colocar la muestra en una estufa, pesarla antes, ponerla en la estufa y pesarla después, y ahí puedes determinar el porcentaje de pérdida de humedad. Es una prueba muy sencilla y ahí puedes determinar la pérdida, ¿sí? Coloca la estufa a 110 grados centígrados para que la madera no se queme, ¿sí? Ok, y en XPS se podría medir el carbón fijo y los elementos que se encuentran en la madera. Podrías medir carbón, nitrógeno,
¿sí? Puedes medir si tienes algún metal, digamos, pusiste algún metal, lo puedes medir ahí y puedes determinar el estado de oxidación en el que está o el estado químico en el que está, ¿sí? Entonces ahí puedes medir el carbón, la cantidad de carbono, la cantidad de nitrógeno, puedes determinar todos los elementos menos el litio y el hidrógeno y el helio. Buenos días, Sergio, muchas gracias. Tengo dos consultas, me devuelvo un poco a la válvula de gaveta por pura curiosidad. Nos contaste que es para aislar las partes del equipo, me imagino que para tener acceso a ellas y poder hacer limpiezas o reparar, digamos, partes del equipo. ¿Hay alguna recomendación en cuanto a la velocidad a la que se debe ingresar aire allí, cómo se abre, sí, ese tipo de cosas como... ¿Cómo es la manipulación de la válvula para que ingrese aire? Porque imagino que va a entrar aire y esperamos que no entre de manera muy rápida. Eso es lo primero. Y lo segundo, ya pensando un poco en las muestras que a veces tenemos todos, pero pues en nuestro caso particular, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo debemos manipular muestras que vienen de campo, que son minerales, o que son rocas, o que son suelos, y puesto que tienen una carga de materia orgánica importante? ¿Cómo debemos nosotros pensar en la manipulación de esas muestras para traértelas a ti y que haya una medición de esos minerales que sea de manera más adecuada, digámoslo así? Bueno, profe, la primera respuesta, la válvula de gaveta opera como parecida a una válvula de aguja, ¿sí? Es una válvula que yo puedo abrir la gaveta lentamente, es una perilla y opero lentamente la válvula. Digamos que en este caso no es tan sensible abrirla rápido o lento porque todas las partes están en vacío, solamente que están en diferente magnitud de vacío. Por ejemplo, acá está la -8, acá está la -10, entonces digamos que yo puedo abrirla rápidamente, ¿sí? Y yo no comunico una parte del equipo que esté a presión atmosférica con la otra porque puedo dañar todas las componentes del equipo. Entonces las válvulas de gaveta se usan es básicamente para eso. Por ejemplo, cuando tenemos que hacer mantenimientos en la línea de transferencia, pues está aislada completamente la cámara de análisis. Es como para mantener el equipo seccionado, ¿sí? Entonces digamos, cuando estoy haciendo tratamientos en la celda de alta presión y de alta temperatura, puede ser que, digamos, quede mal sellada la cápsula y ahí se puede escapar gas, entonces para que no se contamine el resto del equipo. Entonces tengo la válvula de gaveta aislando esa parte del equipo y el equipo está operando por los otros, digamos, componentes de manera normal, ¿sí? Entonces es como para tener el equipo aislado y para posteriormente ir añadiendo más equipos. Entonces la válvula de gaveta me va a permitir a mí, en cierta manera, ir como pegando los equipos y tenerlos aislados a diferentes presiones, ¿sí? O si quiero también tener algo a presión atmosférica, lo tengo allí, pero luego tengo que tener un pequeño puente para que baje otra vez a vacío y ahí sí comunicarla con el resto de la plataforma. Entonces básicamente, cuando hoy vayamos, pues les muestro cómo se comunica la válvula de gaveta con el resto del equipo. O sea, por ejemplo, por lo menos la de la cámara de carga, cómo se comunica con la línea de transferencia, ¿sí? Entonces, con respecto a la segunda pregunta, cuando son rocas, ahorita también estamos en un reto ahí con otras rocas. Lo que se nos ha ocurrido es hacer películas delgadas, o sea, ¿cómo es que llaman? Secciones delgadas. Secciones delgadas, y allí, digamos, lo que se hace es, la persona que prepara las muestras acá hace secciones delgadas y nos las entrega. Digamos que ellos ya hacen el pretratamiento, etcétera, etcétera. Si tiene mucha contaminación de carbono, digamos que va a ser, digamos, muy difícil de controlarla, pero lo que hacemos en ese caso a veces es intentar medir con una fuente u otra, ¿sí? Intentar mirar si el elemento de interés, que es, digamos, el hierro, puede estar como elemento de interés y puede estar muy baja concentración. Entonces necesitamos que verlo, porque puede estar, digamos, por debajo del 1%, si necesitamos verlo, usamos la fuente no monocromada que me da a mí más intensidad, y al darme más intensidad puedo intentar especiarlo, etc. Entonces lo que hacemos con este tipo de muestras es eso. También hemos medido muestras de arcilla, también minerales, y lo que hacemos a veces es calcinarlas, ¿sí? O sea, calcinarlas para que no, digamos, que no cambien su composición química o su estado químico
hay que hacer algunas pruebas previas, pero entonces la medimos fresca, la medimos calcinada, a ver cuánta es la pérdida de carbono y de materia orgánica que pueda tener la muestra, ¿sí? Entonces digamos que ahí intentamos como de alguna u otra manera eliminar ese carbono para que nos deje ver, porque si el carbono es muy alto empieza a pantallar el resto de elementos, entonces uno empieza como a dudar o a mirar, no, ¿cómo veo, digamos, mi elemento de interés? Los procesos de manufactura, cada proceso le deja al material una superficie o una topografía o unas características microestructurales. Cuando he preparado muestras para otras técnicas como CEN, EBCD, etc., me piden siempre que esté todo pulido al espejo. Acá, primero, una de las cosas que a mí me interesa de la técnica XPS es poder comparar diferentes técnicas, diferentes procesos de fabricación o configuraciones de fabricación y ver qué puede inducir o cuál es su efecto en temas como la corrosión o qué facilita, qué tanto se lo facilita y para, digamos, tomar decisiones inteligentes desde el proceso de la fabricación para evitarlo, ¿no? En ese sentido, las muestras las necesito que estén como estén. Si quedaron fresadas, si se hicieron por fabricación aditiva metálica, como quedaron. O sea, no me interesa pulirlas al espejo porque no es un caso real. Como la pieza se va a enfrentar a la realidad. En ese caso, ¿hay alguna limitante? Digamos, con la forma en que yo les entrego la pieza, o tiene que estar en una preparación superficial o topográfica. No, la muestra puede ingresar tal cual llega. Sí, la muestra puede ingresar tal cual llega. Eso nos pasó con un servicio también de una industria X que tenía que mirar cómo se adhería el recubrimiento en diferentes superficies. Era para botes. Entonces ellos traían la muestra así, diferentes probetas en diferentes, digamos, probado en el Atlántico, en el Pacífico, etc. Entonces traían como tal la probeta cortada y lo que hacíamos nosotros era medirla por XPS para mirar por qué, digamos, se fracturaba más fácil el recubrimiento en el Pacífico que en el Atlántico, o por qué se fracturaba más fácil, digamos, en el Amazonas que en el Magdalena. Entonces digamos que ese fue, digamos, uno de los, la muestra puede llegar tal cual y nosotros la podemos meter. Lo que necesitamos son las dimensiones que no sean tan grandes. No hay problema en que cambie la rugosidad. No. Lo que pasa es que, digamos, hay que tener en cuenta que XPS es una medida puntual. Entonces, hacer una medida puntual, yo puedo medir en un punto en el cual no esté, digamos, corrugado, o digamos, entonces tengo que hacer a veces un promedio de puntos. Puedo hacer 2 o 3 puntos para poder. Velocidades de picos que cambian. Entiendo que eso está más o menos de una micra, algo así, el spot. El spot depende de la fuente y del modo de operación. Yo puedo tener un spot 1x1, un spot 3x3 o un spot 5x5 milímetros. ¿Sí? Entonces el spot cambia de la fuente. O sea, si yo uso la fuente monocromada, puedo hacerla un punto, o sea, un punto muy puntual. O puedo abrirlo, irlo abriendo. ¿Sí? Puedo ir abriéndolo 3x3 o puedo abrirlo 5x5 milímetros. Eso depende como de lo que ustedes, digamos, requieran. Si ustedes tienen que, digamos, por eso es la idea de esta charla, es que ustedes sepan cómo funciona el equipo y cómo ustedes pueden diseñar el experimento, ¿sí? Que ustedes digan, necesito la fuente no monocromada, necesito la fuente monocromada. Bueno, yo quería hacer una anotación para la pregunta de Gina, y tomando lo que acaba de decir el profesor. Lo mejor para un mineral es preparar uno la chapita, o sea, hacer un corte con un microcomo o con una cuchilla de diamante y preparar las muestras como cuando uno hace muestras para petrografía de un mineral, porque no solamente le va a ayudar a uno a hallar la huella, mirar en un atlas y tener más o menos el conocimiento metálico de qué mineral, la composición puede estar allí, y eso sirve mucho cuando uno viene ante tu unidad y te dice, mira, Sergio, eso tiene esto posiblemente, y tiene mucha proporción de carbón por encima del 60%. Entonces eso ayuda mucho para tomar una decisión de cómo hacer la medida instrumental. Entonces me parece importante hacer siempre, y mi recomendación para minerales es esa, hacer más bien una película, un corte,
y una buena preparación de eso. Y para lo que dice el profesor, XPS le da a usted estado de oxidación de los metales. Y es una técnica que le evita un Mohawk, por ejemplo, que le evita a usted, es la única que le puede dar hierro 0, hierro 2, hierro 1. Y le hace también, le permite a usted determinar mecanismos de reacción. Porque ayer miramos que si tú tienes un sólido cristalino y haces un endopaje con un trivalente, un divalente, y le obligas a tener vacancias, a deformarse, XPS, aunque no te hace pico de las vacancias, sí te permite inducir para fabricar el mecanismo. Y si tienes los estados de oxidación, vas a tener el mecanismo de corrosión. Entonces, si tú tienes otras técnicas, por ejemplo, la que hablabas tienes composición, tienes topología, tienes rugosidad, todo esto, tienes mucho para armar el push de un mecanismo de reacción, pero si no tienes XPS, no. Entonces, ese, digamos que es el plus de la técnica, que te permitiría completar realmente correcto, es el único. Entonces, como para que los chicos vean, con esta técnica es el cierre, ¿sí? No tenemos mecanismos de reacción de corrosión, si no tenemos claro los cambios de oxidación. Entonces, esta es la técnica. Sergio, muchas gracias. Una pregunta que va relacionada con lo que ya han comentado varios. En temas de películas delgadas, de cortes transversales para rocas, por ejemplo, no nos has hablado del espesor. Ahorita un profesor preguntó algo similar y pues rápida. ¿Qué espesor debe tener ese corte transversal para que se adecue al equipo? Digamos, el ideal es 0.5 centímetros, el ideal, o sea, el que me permite a mí, digamos, en cierta manera poder manipular más fácil la muestra en la cámara de análisis. Puede ser un poco más alto de 1 centímetro, pero ya empieza a tener unos problemas a la hora de instrumentalmente poderla medir. O sea, se puede medir, lo hemos hecho, pero es un poco más complejo. O sea, le decimos, si puede, córtela a este espesor. Si ya lo tiene de un espesor más alto, es posible. O sea, es posible medirla de 1 centímetro de espesor. Sí, es posible medirla. Ok, no sé si la otra pregunta rápida también, si nos vas a hablar de la cámara de reacción. Sí, en un momento les hablo un poco de la cámara. Bueno, también hay que tener en cuenta que las muestras se pueden preparar, las muestras en polvo se pueden preparar, se pueden medir tanto en polvo o se pueden empastillar. ¿Sí? Digamos que en algunos casos nos hemos dado cuenta que para los catalizadores que usamos nosotros del grupo de catálisis, es mejor empastillar las muestras, porque se usan, digamos, concentraciones metálicas muy bajas. Entonces, al destruir yo la estructura porosa, lo que hago es que esas partículas metálicas queden un poco más en la superficie y me ayudan a mí a medirlas de mejor manera. Entonces, en algún momento decidimos que para nosotros lo mejor era empastillar todas las muestras, y también le decimos al cliente, ¿usted puede empastillarla o no puede empastillarla? ¿O quiere que la midamos en polvo? Porque a veces hacen la funcionalización al polvo. O sea, que el polvo, digamos un core shield de una pepita, entonces está ahí, digamos, necesitan que no se fracture, sino medir como tal la superficie, entonces, de esa pepita. Entonces, este es un modo de preparación que se hace para ciertos materiales. A veces cuando los materiales son, por ejemplo, fique, nanofibras de fique, etcétera, es más fácil medirlas en pastilla, porque es más difícil, por ejemplo, en cierta manera, armar como esta estructura de los hilitos de fique, ¿sí? En algún momento, un profesor de la universidad lo que hacía era funcionalizar el fique y de cierta manera con hierro mirar a ver en aguas de producción, etcétera, etcétera. Pero entonces para nosotros era muy difícil armarlo así y quedaban muchos huecos. Y cuando quedaban esos huecos, pues al medirlo por XPS también tocábamos la cinta, ¿sí? Entonces veíamos una concentración de carbono más alta de lo normal, ¿sí? Porque a pesar de que XPS toque la cinta de cobre, no va a haber el cobre, va a haber el adhesivo de la cinta. O sea, va a haber como tal toda esa resina epóxica del pegante y voy a ver una concentración de carbono por encima de lo normal. Entonces,
Cuando ustedes tengan muestras de esas características, pues nos tienen que decir a nosotros cómo quieren que la preparemos. Quiero que la pastille, no quiero que la pastille, quiero que la mida de tal forma. Porque en realidad los que luego van a tener los datos para analizarlos y de convolucionarlos son ustedes. Entonces ustedes se pueden confundir y pueden, digamos, en cierta manera llegar a conclusiones erróneas. Entonces por eso es muy importante toda esta parte de preparación de muestras, de cómo se mide, etcétera, es muy importante. Tengo algunas dudas sobre la válvula de compuerta. ¿Sí? Es que si se hace una apertura rápida, ¿sí? Y tenemos una diferencia de vacío de presión apreciable, pueden haber daños catastróficos, ¿sí? O influencia en la muestra. ¿Cómo hacen para evitar eso? ¿O qué procedimiento utiliza? ¿O cómo se hace allí? ¿Sí? Porque eso de manipularlo uno es un riesgo, ¿eh? Digamos que la válvula de compuerta está aislando únicamente el sistema en diferentes magnitudes de vacío, de la -8 a la -10, ¿sí? La muestra como tal va adherida en el adhesivo. Entonces digamos que a la -8, como en la cámara de carga solamente puede llegar a la -8, ¿sí? Porque tiene una bomba turbomolecular y una bomba mecánica, ella no puede llegar más abajo. Sí, más abajo no va a llegar porque no tiene la bomba de iones ni la bomba de sublimación de titanio que le haya llegar a la -10. Entonces, a la -8 ya se tiene que comunicar con la línea de transferencia. Esa apertura se puede hacer rápida porque aunque estamos a 2 grados de magnitud de vacío, no va a haber, digamos, como daños. A menos de que yo esté a presión atmosférica y vaya a comunicar con una parte que esté en vacío, que no lo hacemos porque ya va a sufrir daños catastróficos, ahí sí. Entonces digamos que ahí sí la válvula de compuerta no se va a comunicar con la línea de transferencia, ¿sí? La pregunta es ¿cómo lo evitas? ¿Sí? ¿Cómo lo evito? Porque si está presionando ahí. Porque yo tengo sensores de vacío en todas las zonas. Entonces, si yo veo que la línea de la cámara, digamos, de carga no ha llegado a condiciones de vacío, no puedo abrir la válvula de compuerta de la línea de transferencia. O sea, siempre que yo vaya a abrir una válvula de compuerta tengo que revisar cómo se encuentran los órdenes de magnitud, porque en algún momento puede ser que yo no haya accionado, no haya encendido la bomba turbomolecular de la cámara de carga y ella esté a presión atmosférica. Y si está a presión atmosférica, pues tengo que prenderla, esperar que llegue a condiciones de vacío y ahí sí puedo comunicar. Por ejemplo, acá cuando hacemos experimentos en la celda de alta presión y alta temperatura, entonces si hacemos experimentos tengo que estar monitoreando la presión, que la presión se esté comportando ahí de buena manera, ¿sí? Que no haya, digamos, una fuga de la cápsula. Si hay una fuga de la cápsula, pues yo voy a ver acá que se va subiendo la presión y se va subiendo llegando como tal a presión atmosférica. Entonces, o tengo que parar el experimento o no puedo comunicarme con la línea de transferencia nuevamente para llevar la cámara la muestra a la cámara de análisis. Entonces, como acá, como en parte cómo se prepara la muestra y cómo se transporta la muestra, primero se prepara, digamos, se puede preparar en el mesón del laboratorio que ustedes vieron ayer o se puede preparar en la Globebox, ¿sí? Depende de qué, de la naturaleza de la muestra. Sí, ahorita vamos a ver, si tengo una muestra que tiene que estar en condiciones de atmósfera controlada en ausencia de oxígeno, la preparo en la Globebox. Si es una muestra normal, la preparo en el mesón. Luego, como tal, las muestras preparadas ingresan a la cámara de carga. Una vez llega una presión por 10 a la -8, pasan a la línea de transferencia. Esta es una foto de la muestra en la línea de transferencia. Y por último, pasan a la cámara de análisis para hacer medidas, ¿sí? Entonces es como la cadena que tiene la muestra normalmente si no tiene ningún tratamiento térmico. Si tiene un tratamiento térmico, pues pasa por la celda de alta presión y alta temperatura, se le hace el tratamiento, etcétera, etcétera, y luego pasa a la línea de transferencia y posteriormente a la cámara de análisis. Entonces nuestro equipo es uno de los equipos más completos, ¿sí? Digamos, de Colombia es el más completo que tenemos por ahora. Tiene diferentes fuentes de rayos X. O sea, la fuente de luz de nosotros, que las técnicas espectroscópicas tienen una fuente de luz, la fuente de luz de nosotros son la fuente de rayos X, ¿sí? Entonces tenemos una fuente de rayos X que puede ser monocromada o no monocromada, ¿sí?
Entonces la fuente que tenemos nosotros es una fuente con un ánodo de aluminio y de plata, la monocromada, ¿sí? Acá son los diferentes ánodos. O sea, tenemos ánodos de magnesio con una irradiación K-alfa, de aluminio con irradiación K-alfa, de circonio, que son ánodos que no son tan convencionales, con una irradiación L-alfa, ¿sí? De plata, ¿sí? Que es una irradiación L-alfa, que digamos también la llaman irradiación secundaria, ¿sí? Arranca menos electrones, etc. Pero los más usados son magnesio, aluminio, y plata es uno de los que digamos están intentando como explorar de manera más activa. ¿Cuáles tenemos nosotros en el laboratorio? Magnesio, aluminio y plata. Son los que tenemos para poder medirles las muestras a cada uno de ustedes. ¿Qué me da cada uno? Una ventana de análisis, ¿sí? Estos, en donde digo energía y donde dice 1253.6 electronvoltios, son los picos que digamos pueden aparecer en ese rango de energía. Entonces, la de magnesio, yo tengo señales XPS que aparecen hasta 1253.6 electronvoltios. Y este FWHM es el FW, o sea, la anchura media altura del pico, digamos que yo necesito, y lo mido con respecto a una muestra de plata, que es el patrón, ¿sí? Entonces la fuente de aluminio tiene una radiación K-alfa y puedo tener señales XPS hasta 1486.6 electronvoltios con una anchura de pico de 0.85. Ya digo que la fuente está calibrada en monocromado. Y la de plata, tengo más señales XPS porque tengo 2984.3 electronvoltios, o sea, tengo una ventana grandísima, entonces puedo mirar un montón de señales XPS en ese rango de energía, ¿sí? Con una anchura media de 2.6. Y este es un monocromador. ¿Un monocromador qué es? Un cristal. Es un cristal, básicamente lo que hace es mantener la radiación K-alfa libre de K-alfa 1, K-alfa 2, K-alfa 3 y K-alfa 4 y picos satélites de rayos X. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué tiene el monocromador? Tiene estas tres perillas. Estas tres perillas, ¿qué hacen? Girar este cristal. Este cristal es de nuestro equipo, que alguna vez también sufrió un daño y tuvimos que abrirlo, etcétera, etcétera. Entonces todas esas fotos van quedando como para que el recuerdo, ¿sí? Entonces este cristal es un cristal de cuarzo, solamente lo fabrica una sola empresa en el mundo, entonces digamos que si se daña hay que comprárselo como tal a ellos. Y básicamente lo que yo hago con estos tres perillas es girarlo, sea hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado, hacia otro, con el objetivo de obtener y llegar al ángulo mágico. ¿Sí? Ya caemos más en detalles como tal nuestro cristal. En algún momento se nos dañó una de las perillas. De estas perillas como tal, se nos dañó. Entonces tocó abrir como tal el equipo y como tal poderla reparar. Entonces acá nos quedó la foto del recuerdo de nuestro monocromador. ¿Sí? En realidad no se abre de manera constante, es algo que no se debe intentar tocar. Cuando se abre, la idea es que siempre se evite el polvo. Los que la operan pues tienen que tener tapabocas porque también hasta el vapor de la respiración puede dañarlo, entonces es algo como muy sensible. Entonces cuando se daña, la idea es como que no se manipule de mala manera, porque puede, digamos, dañarse y ya es un daño, digamos, también bastante costoso. Entonces, ¿cuál es la idea? El monocromador sigue la ley de Bragg. Sigue la ley de Bragg, que es esta que está acá, y la idea es que este ángulo de acá, este teta, me ayuda a mí a eliminar todas las irradiaciones K-alfa 2, K-alfa 3 o señales parásitas de los rayos X, y yo voy moviendo el monocromador con el objetivo de optimizar este ángulo, ¿sí? Cuando ya tengo optimizado el ángulo, ya digo que estoy moviéndome en el ángulo mágico, ¿sí? En XPS ustedes van a ver, si leen en algún momento un libro de instrumentación, van a ver que hablan del ángulo mágico. Entonces, acá en este ángulo yo tengo la mayor intensidad y tengo la menor
presencia de señales parásitas de rayos X, de K-alfa 2, K-alfa 3, K-alfa 4. Entonces, la idea siempre cuando se optimiza el monocromador es llegar a este ángulo, al ángulo mágico del monocromador. Está práctico ese ángulo. Simplemente vas viendo donde dé el pico. Ahí lo que se hace es calibrar con el patrón de plata. El patrón de plata se limpia con iones de argón de alta energía, y básicamente lo que se hace es encontrar la menor anchura, media altura del pico de plata con mayor intensidad y en posición de la plata, ¿sí? Y ahí ya, digamos, a medida que voy teniendo la mayor intensidad de la señal de plata, la menor presencia de señales parásitas de rayos X y la menor anchura, media altura, ya digo que estoy llegando. Ya cuando tengo una señal por encima de 1.000.000 de cuentas, ya digo que más o menos estoy próximo al ángulo. En ese proceso... Pero eso es para digamos, el calibrador, el de plata. Cuando vas a introducir la muestra o vas a monitorear la muestra, ahí no se cambia el ángulo de... No, porque el ángulo esta es una parte óptica que tiene el equipo. Sí, esto no se mueve, solamente se mueve cuando se calibra. Sí, se calibra y se calibra esa parte del monocromador, de resto ya queda fijo. O sea, yo calibro únicamente con el patrón de plata, coloco la plata en posición, sí, en anchura, media altura, la menor posible, y básicamente posteriormente puedo introducir muestras y luego puedo pasar periódicamente la plata para mirar si se mantiene la calibración. Bueno, acá es básicamente lo que les contaba. Esa es una muestra de aluminio medida por los dos ánodos que tenemos en nuestro laboratorio, ¿sí? El ánodo de aluminio de la fuente monocromada y el ánodo de plata. Como ustedes pueden ver acá, yo puedo mirar hasta señales o Y correspondientes diferentes al aluminio en el ánodo de plata diferente acá, que no las puedo ver. Es porque tengo un rango de energía mayor. Sí, tengo una ventana de análisis mucho más grande, una ventana de análisis de más o menos 2450 electronvoltios. Entonces, digamos, las limitantes del ánodo de plata con respecto al ánodo de aluminio es que los RCF, que luego lo van a ver en la sesión de análisis de datos del profesor Noé, no están tan disponibles del ánodo de plata, ¿sí? Mientras que el ánodo de aluminio son muy disponibles, están en todos lados, las librerías de casa las tienen, mientras que el ánodo de plata por ahora no están tan disponibles y hay que hacer los cálculos, ¿sí? Esos factores de respuestas de sensibilidad hay que calcularlos para este tipo de fuente, la fuente de plata. Entonces, las diferencias o las ventajas y desventajas de tener una fuente monocromada y no monocromada. La fuente monocromada me va a dar a mí menor anchura, media altura, o sea, me va a dar un pico más fino, lo cual me permite a mí de pronto un poco de más facilidad a la hora de convolucionar los datos. Pero digamos, las nuevas fuentes no monocromadas también se están aproximando como tal a la anchura, media altura de la fuente monocromada, ¿sí? Yo cuando uso una fuente monocromada, cuando hay una separación muy estrecha entre, digamos, una componente y otra, o entre un pico y otro, entonces necesito usar la fuente monocromada, ¿sí? Son separaciones muy pequeñas, entonces es mejor usar la fuente monocromada. Ya cuando son muestras, digamos, de grafenos, etcétera, puedo usar la fuente no monocromada de manera como más libre. En el laboratorio, digamos, lo que hacemos es preguntarle a la persona si sabe cuál tipo de fuente puede usar, y si no, pues la asesoramos, ¿sí? Como que, bueno, ¿cuál es su muestra? ¿Qué requiere? ¿Qué es lo que va a hacer? Sí, porque a veces mandan a hacer, digamos, las muestras de XPS para saber únicamente la composición elemental en superficie. Entonces, si no van a hacer una convolución de datos muy rigurosa, podemos usar la fuente no monocromada, que es mucho más rápida, ¿sí? O sea, yo me puedo demorar el doble con la fuente monocromada midiendo la muestra a la fuente no monocromada, que es mucho más rápida. Qué pena, hago una pregunta ahí. Pero tú dices que cuando usamos, pues nos aclaras las desventajas de usar el ánodo de plata, pero tú dices que se puede corregir para usar, digamos, las bibliotecas o información de referencia con respecto al ánodo de aluminio. ¿Cómo se hace eso?
Ahí habría que hacer los cálculos de los factores de respuesta y de sensibilidad, porque no están disponibles como tal, en el software no están disponibles, entonces uno tendría que hacer esos cálculos a mano, ¿sí? Del factor de respuesta y de sensibilidad. Mientras que es para aluminio y magnesio, que son los ánodos más convencionales, sí están disponibles en el CASA XPS, ¿sí? Acá quería ponerles este ejemplo de una fuente monocromada y una fuente no monocromada. Sí, como sabemos, el monocromador elimina las irradiaciones K alfa 2, K alfa 3, K alfa 4 y se ve como tal en el espectro rojo. Es una muestra que se pasó por monocromador, ¿sí? Mientras que la muestra verde es una muestra que se midió por la fuente no monocromada, ¿sí? Se ve como tal esta señal. Entonces uno lo que tiene que hacer es en el CASA, ya me permite a mí quitar esos picos de la fuente no monocromada, yo le puedo decir que los elimine. Entonces yo los puedo quitar en el CASA, puedo hacer ese tratamiento de datos allí. Vamos a hablar un poco así a grosso modo del analizador Phoibus, el analizador que tenemos en el SUBLab y el detector que tenemos en el SUBLab. Acá es donde en el analizador es básicamente donde yo coloco los o el retardo que quiero de los electrones mediante el software. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, yo voy a decirle al software como que, bueno, necesito un coeficiente de retardo de tal magnitud, etcétera, etcétera. Y básicamente esa va a ser como la energía de paso que yo voy colocándole a los electrones que voy como tal colectando. Ellos van siendo colectados aquí, van a pasar por esto, por una estructura semiesférica y llegan al detector. Entonces ya todos vimos que en XPS lo que medimos es la superficie, 10 nanómetros de penetración, no podemos conocer más nada del material, pero resulta que yo sí puedo conocer más allá con XPS. Puedo hacer un perfil de profundidad, ¿sí? Entonces, sabemos que XPS es una técnica no destructiva, es una técnica que yo puedo recuperar mi lámina. Bueno, los polvos generalmente pues quedan pegados en la cinta, no se recuperan, pero el resto del material sí lo puedo recuperar. Es una técnica que no es destructiva mientras la muestra no sea sensible a los rayos X, ¿sí? Pero ahora yo quiero conocer más allá de esos 10 nanómetros. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Entonces lo que yo puedo hacer es un perfil de profundidad, ¿sí? Puedo hacer un perfil de profundidad que me permite a mí conocer información más allá de 10 nanómetros de penetración, ¿sí? ¿Qué hago con iones energéticos de gases nobles? Puedo ir rompiendo la superficie, puedo ir decapando la superficie. Entonces básicamente este decapado de una micra, yo puedo decapar lo que quiera, pero hasta este decapado de una micra es lo que hacemos en el laboratorio. No decapamos un material más de una micra. ¿Por qué? Porque ese material decapado como tal va quedando en las paredes de la cámara de análisis y va dañando el instrumento. Entonces nosotros, por políticas de nuestro laboratorio, lo que hacemos es decapar máximo una micra de un material. ¿Cuáles son las limitaciones? No decapamos materiales que tengan cloro, flúor y azufre, ¿sí? Entonces si ustedes, digamos, funcionalizan un polímero que tenga flúor, pues va a ser muy difícil que nosotros lo decapemos, o básicamente no lo vamos a decapar porque ese flúor puede contaminar nuestro equipo y luego descontaminarlo es un proceso muy largo, muy riguroso. El cloro como tal, pues como tal va a contaminar el equipo y el azufre también. Entonces lo que hacemos nosotros es que con esa información que voy obteniendo a través del decapado con iones de argón, con un kiloelectronvoltio o 5 kiloelectronvoltios, voy conociendo cómo va variando la concentración, la composición elemental de mi material en función de la profundidad, ¿sí? Entonces yo puedo obtener esa información. Si hago multicapas, si tengo un material que está crecido de diferente manera, pues en realidad puedo saber cómo va variando esa concentración en función de la profundidad y además cómo va variando las especies químicas en función de la profundidad. Acá la muestra se puede alterar un poco porque estoy colocándole iones a 5 kiloelectronvoltios, entonces puedo, digamos, alterar un poco la química de la muestra. Esta sí es una prueba destructiva completamente, ¿sí? Yo les entrego la muestra ya con un agujero hecho en ella. Entonces, cosas que pueden alterar un perfil de profundidad es que haya absorción de los gases residuales, o sea, que yo llegue, haga un perfil de profundidad
y también que el gas residual se absorba nuevamente en la muestra. La rugosidad de la superficie a veces también sí es muy importante. Acá sí es muy importante la rugosidad de la superficie. Si tengo una superficie demasiado rugosa con una topografía muy difícil, pues voy a abrir un hueco que no es homogéneo, ¿sí? que va a quedar como, digamos, torcido, digámoslo así. O que haya implantaciones de los iones de argón también, que haya una erosión preferencial. Pero digamos, ustedes dicen, no, quiero conocer la concentración bueno, quiero hacer un perfil de profundidad sin dañar mi muestra. Entonces yo lo que hago ahí es un perfil no destructivo o una toma de medición en resolución angular. Sí, en resolución angular es que voy girando la muestra con el objetivo de que los rayos X sean más rasantes o intentar penetrar un poquito más la muestra. ¿Sí? Entonces puedo conocer, digamos, la concentración elemental o la composición elemental de la muestra a 1 nanómetro, a 2 nanómetros, hasta llegar a 10 nanómetros. Entonces puedo hacer un perfil. Este no es destructivo porque básicamente voy girando la muestra con el motor de teta del manipulador. Y ya la última parte que les quería contar, que lo van a ver también en la sesión de análisis de datos y luego posteriormente en la parte de fundamentos, es el efecto de carga. O sea, XPS es una técnica muy bonita, muy chévere, pero que también tiene como sus contras, ¿sí? Y una parte es el efecto de carga. El efecto de carga, digamos que solamente lo puede manipular la persona que está operando el equipo y que sabe más o menos cómo están dando los espectros. O sea, cuando toma los espectros. Entonces una parte es que yo voy, digamos, en cierta manera, sacando electrones de mi muestra, pero si tengo una muestra que no es conductora, va quedando cargada positivamente en superficie. Sí, va quedando cargada positivamente en superficie y posteriormente no voy a poder sacar más electrones o voy a tener distorsión de los picos. Entonces, yo necesito compensar esa carga que estoy sacando de mi muestra. Lo que hago es con un cañón de electrones secundarios, modular y colocar esos electrones secundarios de manera que me permitan a mí de cierta manera seguir midiendo la muestra y que además de eso no haya distorsión en los picos, porque ustedes van a darse cuenta en la sesión de análisis de datos que los picos tienen como hombritos y eso. Entonces, si yo tengo un pico que no tiene una simetría, digamos, correcta, voy como tal a introducir una componente que me va a llevar a mí a un error en cuanto a especiación. Sí, voy a decir, esta simetría o esta especie química está presente en mi muestra porque la veo allí. Entonces, digamos, acá hay ejemplos como de picos con efecto de carga. Entonces, digamos, una de las formas de controlar efecto de carga es con respecto a la posición del carbono. Sí, es una. Pero digamos, yo puedo tener el carbono en posición de 284.6 y un efecto de carga diferencial en un elemento. Entonces, es cuando ahí yo tengo que mirar la simetría del pico, tengo que mirar con respecto a qué voy a calibrar, ¿sí? Entonces es muy importante conocer qué es lo que yo requiero para poder, digamos, controlar de manera correcta el efecto de carga. Una parte es, digamos, tener los parámetros de operación de corriente y de voltaje del equipo de manera correcta, pero también a veces hay que aterrizar la muestra de alguna manera, colocarle a veces un cable de cobre, bueno, un hilito de cobre para que ella se aterrice de mejor manera y poder, digamos, que haya fluencia ahí de electrónica en la superficie. En algunos casos, pues, se indica que Antes de pasar allí, cuando haces esa protección, no hay peligro de que haya una distorsión de electrones de la fuente cuando estamos aterrizando la muestra, en este caso, que pues, para esos materiales aislantes, digamos, es lo mejor. Si no te va a dar distorsión allí en la captura de la información, ¿no? Entonces, no habría de pronto una, digamos, distorsión de los electrones al estar, digamos, bombardeando la muestra y que no vayan a ir al receptor, por ejemplo. En realidad ahí no habría distorsión, porque tú lo que estás haciendo es
con la fuente de rayos X enviando fotones a la muestra, ¿sí? Para que los electrones sean fotoemitidos. Pero si tú la tienes aterrizada la muestra siempre está aterrizada por el manipulador. Lo que tú haces, digamos, cuando le colocas un alambre de cobre para aterrizarla más, para que haya más fluencia de corriente en la superficie, es únicamente como intentar de que haya ahí, no haya efecto de carga en cierta manera, porque hay más densidad electrónica en la superficie. Pero no había una fuga. Una fuga. De electrones. No. Si en vez de ir al receptor, vayan a. No, porque tú lo que coges son los electrones que estás mandando de float gun. Oye, Sergio, pero los iones de argón no se van hacia la zona de vacío. O sea, los iones de argón no llegan al detector, ¿no? ¿Cuando hago un dip profile? Bueno, cuando prendes el float gun, empiezas a enviar los iones de argón para compensar. Pues, ¿a dónde se van esos? ¿Los iones de argón en el float gun? ¿Qué estás enviando cuando prendes el float gun? Pues, profe, este float gun no es con iones de argón. Este es únicamente... esto es para la parte de decapado. Sí, los iones de argón son para el decapado. Okay. Sí, en el float gun lo que hago es electrones secundarios. O sea, únicamente módulo de energía. Pero esos que estás enviando, ¿a dónde se van? Los que estoy enviando quedan en superficie. Los electrones secundarios. Por eso, pero lo que él preguntaba era eso. Esos iones, o eso que estás enviando, no interfiere con la medición. Sí interfiere porque, digamos, si yo no tengo los parámetros correctamente sintonizados, esos iones como tal van a afectar en la medición cuando no tenga un buen control de la carga. O sea, no tengo un control de la carga completamente eficiente. Pero yo básicamente lo que yo estoy excitando son los electrones de la muestra. Los de float gun lo que van a hacer es compensar como esa deficiencia que yo voy generando a medida que voy sacando los electrones de la muestra. No, se puede, digamos, intentar ajustar antes de lanzar toda la medida. ¿Sí? No, o sea, una forma es mirar la simetría del pico, la posición del pico del carbono. O sea, si el pico del carbono está muy corrido, pues intentarlo meter con los parámetros de adquisición, ¿sí? Con los parámetros de compensación de carga, perdón. Entonces los voy modulando hasta que ya, digamos, logro meter el pico del carbono. Luego puedo hacer rápidamente, como decir, un batch a un paso no tan pequeño de los picos de interés, carbono, oxígeno, etcétera, y ahí mirar que, digamos, los picos estén, digamos, con una simetría, digamos, sí, con una simetría no tan distorsionada, y luego sí lanzo como tal la medida al final, ¿sí? Entonces, digamos, lo que hacemos nosotros es eso, como que primero miramos la posición del carbono, luego miramos, porque a veces si la muestra no tiene carbono, pues nos toca hacerla con la posición del oxígeno, ¿sí? Si la muestra está completamente limpia o se decapó y ya no tiene carbono, pues miramos la posición del oxígeno. Sí, no, Sergio, mi pregunta iba de lo mismo que acaba de preguntar el profesor, y que la audiencia aquí se dé cuenta lo delicado que es eso, porque tú claramente muestras en la figura B de allá cómo cambia la simetría del pico cuando eso pasa. Y uno se puede reventar la cabeza en un artículo cuando está analizando eso y decir que esos son dos tipos o un hierro o un compuesto en estados de oxidación diferentes, cuando simplemente es un tema instrumental. Entonces es muy delicado, y eso son cosas que uno encuentra en los artículos mucho. Y bueno, ya le contestaste al profe, nos contestaste a todos que es con base en la referencia del pico del carbono que puede darse uno cuenta que ese efecto está sucediendo. Mi pregunta es, ¿siempre lo haces para todas las muestras o simplemente te das cuenta inmediatamente por tu experticia que está pasando y lo haces, o es un tema rutinario para todas las muestras? Digamos que ya con la operación del equipo ya uno empieza como a identificar rápidamente qué es lo que puede estar pasando. Entonces, por ejemplo, para las muestras de óxidos ya sabemos más o menos en qué rango se puede mover el float gun, ¿sí?
Por ejemplo, el float gun para óxidos catalíticos se mueve en un rango de energía y de tal a tal energía. Para las muestras de dióxido de titanio, el dióxido de titanio es un semiconductor, se mueve de tal a tal. Sí, para cuando es manganeso se mueve de tal a tal. Ya cuando digamos, vemos, cuando a veces nos toca remedir la muestra, o sea, volverla a medir porque vemos que cuando ya revisamos y vemos que no funcionó el float gun, entonces decimos como que no, es mejor medirla porque mira, acá quedó este pico con una simetría extraña, o el pico quedó, digamos, torcido, que cuando se vayan a pasar el background y se vayan a hacer como tal las deconvoluciones no haga ninguna asimetría como tal a modelar el pico. Entonces volvemos a medir la muestra. Sí, hay muestras que son muy complejas. Cuando son compositos, pues los compositos cada cosita tiene un diferencial eléctrico diferente, entonces a veces un solo float gun, o sea, el float gun no va a compensar como tal todo, entonces va a haber un pico que va a quedar con efecto de carga y el resto van a quedar bien. Entonces se llama efecto de carga diferencial. Entonces digamos ese pico no es posible controlar el efecto de carga y el resto de picos sí. Entonces hay como particularidades en algunas muestras. Entonces eso nos hemos dado cuenta a medida que vamos como midiendo y midiendo. Pero siempre lo que hacemos es una parte o una forma de mirar que el efecto de carga quedó bien controlado es, ustedes van a ver que en el inicio de la medida se mide el pico del carbono y en el modo de medición que nosotros utilizamos medimos al final el pico del carbono, y si el pico del carbono, digamos, coincide en posición y en forma, es un indicio de que está bien controlado. O sea, no es que está bien controlado, es un indicio de que puede estar bien controlado el efecto de carga. Pero uno va y mira los otros picos, va y mira el oxígeno, va y mira, digamos, el silicio, mira el resto de picos para verificar que el efecto de carga haya quedado bien controlado, porque puede ser que haya quedado bien controlado para el carbono, porque tenía mucho carbono grafítico y lo controló fácilmente y el resto no lo pudo haber controlado. Entonces uno dice, bueno, hay que volver a medir la muestra. Entonces ahí es donde uno como que empieza como a jugar con los parámetros de adquisición y de control del float gun. Bueno, es algo que digamos que nos han preguntado a nosotros porque han llegado datos de otras universidades y les decimos nosotros el espectro tiene efecto de carga y nosotros no lo podemos deconvolucionar porque llegan a veces estudiantes, también profesionales, etcétera, que llegan con estos datos o con estas problemáticas que es bastante común, como que bueno, medí XPS, no sé para qué sirve y necesito que me ayuden. Y el espectros tienen efecto de carga. Entonces nosotros con el profesor los revisamos, les decimos, bueno, el espectro tiene efecto de carga y nosotros no podemos deconvolucionar los datos. O sea, no podemos como tal decirles las especies químicas asociadas a su muestra ni nada. Pero entonces llega la pregunta, ¿para qué sirve ya el espectro? Porque tiene efecto de carga. Y básicamente lo que sirve es para conocer la composición elemental en superficie de las muestras. Sí, ya si el espectro tiene muchísimo efecto de carga, yo lo que puedo tener es la composición elemental en superficie de la muestra. Algo que es muy importante es los parámetros de adquisición. Y ustedes digamos que van a ver que cuando se les envía el setup de su muestra o se les envía como tal toda la parte instrumental, básicamente lo que se les envía es esto. ¿Sí? Que les dice a qué paso se midió, cuáles fueron las energías de paso, el número de scans, etc. Entonces lo que yo hago es, dependiendo de la intensidad del pico, se varía el número de scans. Ya la parte de paso y energía de paso por rutina del laboratorio se tiene definido de un paso de 0.05 y una energía de paso de 20. ¿Sí? Esos son para los espectros de alta resolución que ustedes van a ver. Los espectros de alta resolución son los que le permiten obtener la información de la deconvolución o de las especies químicas que están asociadas a la muestra. Y ahora por último, pues, ya ustedes vieron lo que tenemos como tal en nuestro laboratorio, vieron lo que pueden hacer y lo que tenemos disponible, una Globebox para preparar muestras en atmósfera controlada, en ausencia de oxígeno. Entonces ahí es donde ustedes deciden cómo quieren que la muestra se prepare o cómo, digamos, ustedes la prepararon previo a traerla a nuestro laboratorio. Si requieren que la muestra se manipule en Globebox, tienen que informárnoslo previamente o tienen que informarlo como tal al laboratorio.
Y acá es donde, digamos, nosotros tenemos la manipulación adecuada para sus muestras, ¿sí? Si quieren que la muestra sea manipulada de manera normal, se prepara en el mesón, etcétera, o quieren que la muestra sea manipulada en Globebots porque hicieron una funcionalización que puede oxidarse rápidamente apenas nosotros la abramos. Entonces se abre en la Globebots, se introduce el equipo por la Globebots. Y lo que les comentaba ahorita, tenemos para hacer muestras con resolución angular, o también podemos calentar dentro de la cámara de análisis la muestra, ¿sí? Podemos calentar dentro de la cámara de análisis la muestra y así, digamos, podemos obtener información correspondiente a cómo puede estar variando la superficie de su material en función de la temperatura. Sí, en función de la temperatura, qué puede estar pasando en la muestra, qué puede estar, digamos, ocurriendo en esa superficie. Puede ser que elementos del bowl como tal vayan a la superficie o elementos de la superficie vayan al bowl. No lo sabemos, solamente se sabe cuando se hace este tipo de estudio. ¿Hasta qué temperatura puede llegar? Hasta 1000 grados centígrados en la cámara de análisis en vacío, ¿no? En la cámara de análisis solamente podemos hacer en vacío, mientras que en la celda de alta presión y alta temperatura podemos introducir atmósferas gaseosas. Podemos hacer reducciones, podemos hacer oxidaciones, podemos hacer reacciones con hidrocarburos ligeros, ¿sí? Entonces, digamos, esta celda me permite a mí, en cierta manera, hacer tratamientos o reacciones quasi in situ, porque, digamos, por acá puedo hacer la reacción, luego levanto la cápsula, queda otra vez la muestra en alto vacío y la paso rápidamente a la cámara de análisis, ¿sí? Entonces son tratamientos que puedo hacer como tal a mis materiales. Entonces, ¿qué podemos medir o qué materiales son aptos para que sean llevados a la celda de alta presión y alta temperatura? Catalizadores, materiales u óxidos de batería, ¿sí? Materiales metálicos, superficies funcionalizadas o biosensores que, digamos, no sean tan sensibles. Y bueno, ¿qué tenemos en nuestra plataforma? Además de tener XPS, tenemos la posibilidad de hacer ion scatter en spectroscopy, otra técnica espectroscópica que es un poco diferente a XPS, que tendríamos que dar otro curso únicamente para esta técnica. Y UPS, que es Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy, que básicamente lo que se encarga es de estudiar la banda de valencia en alta resolución. ¿Sí? La banda de valencia de mi material, para calcular la función trabajo, el gap de energía, etcétera, etcétera, podemos hacer medidas como tal en nuestra plataforma. Y ya, no sé si tengan alguna pregunta adicional. Primero que todo, agradecerle por la charla. Son dos preguntas. La primera es si cuando limpio alguna de las muestras con los iones de argón pueden cambiar la superficie, ya que si tengo alguna muestra que sea sensible a los procesos redox, esto al estar cargado puede inducir un cambio en la densidad electrónica de la superficie y tener un resultado con estados de oxidación diferentes a los que son realmente. Sí, sí se puede, digamos, modificar la superficie con los iones de argón. Ahí lo que se hace primero es como mirar como la sensibilidad de esa muestra a ese ataque que le voy a hacer, porque yo básicamente lo que hago al ir decapando puedo ir modificando como tal la superficie, porque el argón también va quedando ahí, digamos, implantado en la muestra. Yo puedo ver el pico del argón cómo va creciendo a medida que voy quitando el material y puedo como tal modificarlo. Entonces es recomendable saber cómo mi muestra puede cambiar ese ataque que le voy a hacer con iones de argón a 5 kiloelectronvoltios, ¿sí? Si en realidad es apta para ese tipo de análisis o en realidad no es apta. Entonces, si no es apta, yo necesito, digamos, hacer una limpieza, puedo hacerlo con otras formas, puedo calentar la muestra dentro de la plataforma, etcétera, etcétera, o puedo hacer otro tipo de experimento. Y la segunda es sobre la cámara. En la cámara que se hace el análisis, ¿tengo algún microscopio óptico para ir viendo en qué parte se está haciendo el análisis, como cuando se hace Raman, o no es No, posible? en nuestro equipo no tenemos microscopio. Básicamente se hace a ojo, digámoslo así.
Y entonces cuando hacen el análisis en varios puntos de la muestra, ¿cómo se garantiza que sea homogéneo si no estoy viendo dónde se hace? Porque digamos, si yo uso la fuente monocromada, yo la tengo alineada con un láser. Entonces ahí, con respecto al láser, donde está el láser, está el spot de rayos X. Entonces yo a medida que voy moviendo, pues voy encontrando otros puntos para poder medir en la muestra. Gracias. Sergio, muchas gracias por la presentación. Tenía una consulta con respecto a las últimas diapositivas que dijiste que se pueden hacer reacciones, digamos, operando o acercarse a reacciones en tratamientos que sean in situ con otros gases. ¿Se puede, o esta plataforma ustedes la tienen habilitada para trabajar con vapores, por ejemplo, de líquidos? Quiero decir, yo quiero absorber metanol en un sólido. ¿Puedo pasarle vapor de metanol y absorberlo en un sólido? Pues es un experimento que estábamos pensando. Tenemos el evaporador y estábamos pensando cómo poder arrastrar el metanol para introducirlo a la celda. Si es posible hacerlo, es un experimento que tenemos como en diseño junto con Juliet para poder estudiar cómo va cambiando un material que ya está, digamos, estudiando. Pero por ahora es como que lo estábamos pensando, inclusive la semana pasada, cómo poder arrastrar ese metanol para que se introduzca como tal en la celda. Pero sí es posible hacerlo. Sergio, nuevamente muchas gracias. Una pregunta, en el equipo vimos que tenía una fuente de ultravioleta para determinar la energía de la banda de valencia, para semiconductores y todo este tema de la fotocatálisis, por ejemplo. Esa fuente hay que conectarla, pues operativamente, ¿cómo funciona? ¿O está conectada constantemente en el equipo? Es decir, ¿se puede hacer el análisis XPS convencional y irradiar la muestra con la fuente UV ahí directamente, o cómo se manejaría el asunto? La fuente está ahí en el equipo instalada. Lo que hace es ionizar a helio 1 o helio 2. La fuente lo único que requiere es que se conecte una bala de helio y se adecue la parte para que con cuánto voltaje y cuánta energía necesitamos para que ionice. Entonces, digamos, yo puedo terminar la medida de XPS y posteriormente hacer una medida de UPS. Es posible, solamente que para UPS hay ciertas como restricciones. ¿Restricciones en cuanto a qué? En cuanto a la muestra. Se requiere una muestra muy limpia. O sea, muy limpia, porque digamos XPS, yo voy midiendo 10 nanómetros de penetración, con UPS puede ser 2 nanómetros. Entonces, digamos, si tengo una capa de carbono muy gruesa, pues no va a tener una banda de valencia muy adecuada. Entonces, a veces por eso se toma la banda de valencia en XPS. En XPS yo también puedo tomar la banda de valencia. Entonces en UPS la preparación de la muestra es bastante crucial. Necesito una muestra muy limpia. Entonces a veces lo que se hace es, básicamente si es un metal, pues se introduce el equipo, se le hace una limpieza suave con 30 segundos, 1 minuto con iones de argón, y luego posteriormente se mide por UPS. O sea, se mide por XPS para mirar si tiene mucho carbono. Si no tiene mucho carbono, intentamos sacar la banda de valencia por UPS. Y bueno, si no hay más preguntas, entonces Sergio, muchas gracias por la presentación.